Muy buenas tardes nuevamente aquí en la Paleocueva. Todos bienvenidos al streaming del primer streaming, era así, de Gondwana, de los fósiles y en particular de los dinosaurios. Así que bueno, hoy tenemos acá, estamos hablando con Marcelo Isasi, técnico principal, o cómo es tu El cargo del cargo CONICET, CPA del CONICET es profesional principal. profesional principal. Buenas tardes a todos. Bueno, acá está faltando Gonza, que estaba haciendo pipí y ya. Bueno, ya viene. Perfecto. Porque hoy esperamos poder contactarnos con Diego Paul, el doctor Diego Paul, autor de importantes descubrimientos y estudios. Y Diego acaba de publicar un trabajo acerca de un nuevo abelisaurio de la provincia de Chubut. Esta semana fue, ¿no? Esta semana, sí. Y resulta, ponete el micrófono más cerca porque si no, no se escucha. Acá nos dice el operador. Santi, ahí, hola. ¿Ahí se escucha? El mío sí, ¿no? Hola. Bueno, la cuestión es que esperamos que Diego se pueda contactar, porque él fue el líder de este grupo, tanto de la expedición, donde se descubre este nuevo abelisaurio que convivió con el Carnotaurus, y que Diego lo bautizó Colequén y Inacayali. Colequén y Inacayali, muy lindo nombre. Pero bueno, lo piola es que sea él quien nos pueda contar. Así que estamos tratando de contactarnos, ¿no es cierto, Santiaguito? Avísame si tenemos novedades con respecto al tema del Zoom, a ver si Diego puede ser el que nos cuente. Pero un poco, en el mientras tanto, uno de los temas justamente que teníamos que charlar se relaciona con los abelisaurios, ¿no? Con los descubrimientos, la importancia que tuvo la Argentina, en la comprensión justamente de la evolución de los terópodos del hemisferio sur. Porque durante muchísimo tiempo, imagínate que ¿qué decirte? Desde el descubrimiento del Tyrannosaurus Rex, 1905 comenzaron ahí a describir los primeros restos, después el del Allosaurus, no me acuerdo cuándo fue que lo descubrieron, pero en 1920 hay una descripción fantástica de Charles Gilmore, de Washington, y esos fueron los dos dinosaurios carnívoros emblemáticos, Tyrannosaurus Rex, y obviamente el Allosaurus del Jurásico. Y vos después te ibas para lo que era, bueno, obviamente Europa, con los descubrimientos del Megalosaurus, el continente asiático también, con el Velociraptor, porque ya te remontás a 1924 y fue Osborn quien describe del continente asiático, de Mongolia, los restos del Oviraptor y de Velociraptor. O sea que para esa fecha, primeros 20 años del 1900, vos tenías estos tres principales o cuatro principales protagonistas: Megalosaurus de Europa, Velociraptor y Oviraptor de Mongolia, y de Norteamérica el Allosaurus y el Tyrannosaurus. Ahora vos mirabas el mapa del Ecuador para abajo y no pasaba nada. Realmente, Vení, Gonzalito. ¿Te escucha bien, Santi? ¿Qué hago? ¿Me acerca? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, la cuestión, estamos hablando un poco del tema de lo que se conocía para... Los primeros terópodos, ¿son? Sí, digamos, en líneas generales, dinosaurios terópodos, dinosaurios depredadores. Y vos lo que tenés del ámbito, digamos, Tenemos la luz audio horrible. Sí, qué bárbaro, ¿eh? Parece... Ojo, que no te agarre corriente. Bueno. Igual, perdón, escuché recién un poquito. Todos los que estás mencionando son del hemisferio norte. Eso me parece notorio también. No, ¿qué pasó? Efectivamente llegaste tarde porque eso era lo que estaba diciendo. Correcto, pero está bien. La cuestión entonces es que vos tenías una ausencia virtual para 1920 de todo lo que eran fósiles de dinosaurios carnívoros del hemisferio sur. El único que andaba por ahí dando vuelta era el Geniodectes, ¿sí? De la provincia de Chubut, del Cretácico, descrito por el inglés Smith Goodward, creo que para 1900, 1901. Que hoy está exhibido en La Plata. Que está exhibido en el Museo de La Plata, tenés razón. Lo cierto es que eso era lo único que teníamos. Pero ¿a dónde vamos con esto? ¿Qué se encontró de ese material?
parte del hocico, digamos lo que es parte del cráneo, el premaxilar, el maxilar y los huesos dentarios, provistos con dientes. Con unos dientes que son enormes, bastante grandes. Sí. Hecho, está buenísimo. Yo me acuerdo las primeras veces que fui al Museo de la Plata, casi que era ir a ver ese bicho. Que en realidad no sabíamos qué era, porque no tiene forma, si querés. Pero tiene todo. Y ese se encontró en. En provincia de Chubut, pero... No, donde sacó esto Diego, ¿no? Nada que ver. No me acuerdo del área. No me lo acuerdo. Entonces, lo cierto es que era lo único que tenías. Pero a lo que voy es que, y era lícito, vos tenías pocos dinosaurios carnívoros del norte, mal preservado de la Patagonia. ¿Y este Bonabelli también? No, pará. Me quiero poner en el 1900. Y en el 1900, ¿con qué lo comparaba? Con el Megalosaurus europeo, con el Tyrannosaurus, con el Allosaurus. Y era una cosa contada con los dedos de la mano. Entonces, la comprensión que podía haber, obviamente las únicas referencias tenían que ser los fósiles de Norteamérica. Y por lo tanto, la interpretación era de que se trataba de formas que estaban emparentadas. Y por lo tanto, las faunas de la Patagonia o del hemisferio sur habrían sido iguales que las del hemisferio norte. Este es el punto. La cuestión es que después siguen corriendo los años. Para 1933 describe Frederick von Hine, que con eso, así como vos la vez pasada, Gonzalito, te mandaste unas consideraciones y efemérides del varón Nopcsa. Ahora vas a tener que preparar algo de que es mucho más importante y mucho más trascendental, que fue el paleontólogo alemán Frederick von Hine. Sí. La próxima... Coetáneo con Nopcsa. Sí. Bueno, por Sí. Coetáneo, y imagínate que llegó, creo que falleció von Hine en 1969. 1969, algo así. Hasta el propio, deja con esto que nos vamos a quedar electrocutados con la luz esta. Ya está, déjala ahí. La cuestión es que esta es la luz psicodélica que pusieron. Esto vamos a tener que mejorarlo porque es una vergüenza. El tanto streaming de Gondwana, y tenemos las luces de las lamparitas de cuarta. Buenísimo. ¿Se escucha? El mío no. ¿No se escucha nada? ¿Yo solo? Listo, está bien. Buenísimo. Está bien, a la gente lo único que le interesa es... A ver lo que les cuento mientras se arreglan estos temas. Y si no, vengan acá y hablamos todo el mismo micrófono. Bueno, para seguir un poco con la hilación, Frederick von Hine describe para 1933, en conjunto con un inglés que se llamaba Charles Matley, él era geólogo, describen unos fósiles de dinosaurios carnívoros de la India, del Cretácico de la India. Y claro, volvemos, lo único que había para comparar era con lo que se conocía. Y vuelvo a repetir, Tyrannosaurus y Allosaurus. Entonces, estos fósiles que habían descrito para la India, Frederick von Hine y su amigo Charles Matley, el británico, la cuestión es que los referían a esos dinosaurios norteamericanos, como que pertenecían a esas estirpes, y no nos movíamos de ahí. Pasaron los años, siempre eso se fue describiendo una y otra vez, referenciando los dinosaurios de la India con los de Norteamérica. Punto. Hasta que en 1983, 1984, llega al Museo Argentino de Ciencias Naturales. Yo era un pibe, tenía 23 años para aquel momento, estaba en la facultad, y trabajaba bajo la dirección de José Bonaparte en la sección de paleontología de vertebrados en el subsuelo de este museo. Y llega el profesor Roberto Abel, que él tenía un museo, había generado un museo histórico y paleontológico en la localidad de Chipoleti, provincia de Río Negro, y llega con unas cajas conteniendo en su interior restos maravillosos del cráneo de un dinosaurio carnívoro. Era el primer cráneo que superaba en grado de información al Geniodectes que ustedes hicieron referencia antes, que iban a ver, Gonzalito, al Museo de la Plata. Quiere decir que tuvimos frente a nuestros ojos a un cráneo que era el primero de todo el hemisferio sur
que podía servir algo así como una piedra de Rosetta, y de hecho actuó como tal, para resolver el enigma o las relaciones de parentesco que hasta ese momento se suponían, se imaginaban, de los dinosaurios que vivieron al sur del Ecuador, o sea, en el supercontinente de Gondwana. Pero desde ese 1900, esos materiales, hay que todo un gap ahí. Sí. Que no, claro, Pianiski. No, momento, estoy hablando por año. Estoy hablando por año. ¿Y en 1900? ¿Se Dale. escucha ahí, Santi? ¿Cero? ¿Hablo más fuerte? Espera. Del 1900, ¿por qué no se trabajó más en el Mesozoico? ¿Por qué no siguieron buscando más materiales de esos carnívoros y se dedicaron más, ¿no?, al Cenozoico? Como que no le dieron tanta bolilla, ¿no?, a toda esa dinosauriología que se descubría medio en esas épocas. Y acá no hubo como una movida grande, ¿no?, de los paleontólogos, inclusive Ameguino y todo. Estuvieron ahí picando, pero no se metieron de lleno en todo ese ambiente, ¿no? ¿Por qué? ¿Sabemos? Bueno, en primerísimo lugar tenés razón, hubo como una digamos, ausencia de, ¿qué decirte? No de interés, falta de interés por el Mesozoico y falta de interés por descubrir los dinosaurios. Lo que pasa es que había una diferencia notable en cuanto a la logística. De extracción. Entonces, un Ameguino, un Carlos Ameguino, que paseaba por la Patagonia de una punta a la otra y tenía que irse con la tropilla de los caballos, alimentarlos, ir de aquí para allá, desde Chubut, Río Negro, Santa Cruz. ¿Y qué iba a llevar en el morral y en la carga de esos caballos? Aquello que fuera sencillo de transportar. Y los que obviamente eran sencillos, livianos y llenos de información, eran los dientes de los mamíferos. Y los dientes de los mamíferos terciarios fue lo que le permitió a Florentino Ameguino generar toda una interpretación de cómo había sido la evolución de estos animales, de los mamíferos, no estamos hablando de los dinosaurios, durante los últimos 60 millones de años. O sea, todo lo que fue el Cenozoico. Ahora bien, ¿qué pasaba? ¿Descubrían en aquel entonces restos fósiles de dinosaurios? Sí. Las expediciones que hicieron del Museo de la Plata para 1890, 1895, ¿sí? Estamos hablando de fines del siglo XIX. El que era su director, el perito Moreno, Francisco Pascasio Moreno, mandaba a sus exploradores a la Patagonia para buscar de todo. Pero ¿qué pasaba? Los fósiles que se encontraban eran restos enormes, imagínate, un bicho que tenía un húmero grande como esta mesa, un fémur de un tamaño parecido, enormes, pesados. ¿Cómo hacían para cargarlo? ¿Qué caballo te lo iba a traer? Y no había una costumbre de ir en carreta, como muchas veces se pueden ver en esas fotografías viejas del American Museum, que en el año 1900, ¿cómo se llamaba este fantástico Brown de apellido? Bueno, me olvidé el nombre. El descubridor del Tyrannosaurus Rex. ¿Cómo se llamaba? Barnum Brown. Barnum Brown. De ese tiene unas fotos maravillosas en el Badland de no sé dónde, Montana, en donde encuentran al Tyrannosaurus, y vos ves que los tipos iban con carreta. ¿Y qué pasaba? Ya te doy paso el micrófono. Diferente de lo que ocurría con acá, ¿no? En el hemisferio sur. Me corro un poquito. Y bueno, pero contanos, ¿no? Ahora, Perito Moreno y también Carlos Ameguino iban bien armados en una logística. Él contrataba caballos, iba con carretas. De hecho, él mandaba, cuando ya se llenaba de la colecta, juntaba muchos materiales, él mandaba y volvían los carruajes vacíos para seguir juntando y colectando más material. Pero, bueno, digo, si era todo un descubrimiento increíble en esa época, por ahí todo el tema dinosaurio, ¿por qué acá no le dieron, no, tanta bolilla? ¿Será por el tema...? No. Pero, Decilo. bueno, estamos... Bueno, vamos a cortar un cachitito y en unos minutos seguimos porque estamos con problemas de audio. Solo funciona este micrófono que tengo en la mano y bueno, vamos a ver de solucionarlo y después seguimos. Así que nos vamos a un corte. Volvimos. Bueno, En vivo, vamos. Perfecto.
¿Cómo era el asunto? Que se cortó ahí cuando Se estabas cortó, hablando vos. ajá, me reolvidé. No, una de las cosas que te preguntaba, que vos decías que, bueno, hubo muchos trabajos con respecto a mamíferos del Cenozoico, con, si querés, Sí. bichos que están relacionados con nosotros. Sí. Si no le dieron pelota, por decirlo de alguna manera, a los dinosaurios, tal vez era porque no interesaba científicamente para los investigadores de ese momento. Por ahí a Meguino simplemente no le interesaba que su hermano vaya a colectar, que pierda tiempo, por decirnos mal, ¿no? Buscando dinosaurios, cuando podría haber traído los mamíferos que le interesaban. Mirá, a mí me parece que, no lo sé, esto habría que por ahí preguntarle a algún paleomastozólogo y que sepa acerca de la vida de Ameguino. Pero por ahí, yo supongo que Ameguino, que describió 2 o 3 especies de dinosaurios, para 1998 él había acuñado el término Loncosaurus argentinus, que él creyó en ese momento que era un dinosaurio carnívoro, pero después se supo que ese fémur, procedente de la provincia de Santa Cruz, correspondía al fémur de un ornitisquio, de un iguanodóntido. Después, dientes, había uno que le había descrito como Clasmodosaurus spatula, y que también Ameguino supuso que era de un dinosaurio carnívoro, devenido medio herbívoro, una cosa así. Ahora bien, yo creo, y acá viene mi interpretación, de que Ameguino, para ese momento, lo que le interesaba era demostrar que sus mamíferos, al cual él brindaba toda la emoción de describirlos e interpretarlos, habían convivido con los dinosaurios. No le importaba a Ameguino mucho cuáles eran esos dinosaurios, sino solamente decir que las capas de donde procedían los mamíferos que él describía eran de la misma época que los dinosaurios. Eso le permitía a Ameguino decir que las raíces, el origen de los mamíferos de la Patagonia, ¿sí?, de la zona pampeana, eran tan antiguos o más que aquellos descubiertos en otras partes del mundo. De esa manera, Ameguino decía, si estas capas poseen, de rocas, ¿no?, poseen determinados mamíferos como el Notostilops y tantos otros que él había descrito para ese momento, convivieron con los dinosaurios, cosa que después se supo que era incorrecta, entonces eso los ponía, y eran muy evolucionados, significa que eran los antepasados de mamíferos que habían vivido en otras partes del mundo. Conclusión, Ameguino lo que quería sustentar es que Argentina había sido la cuna del origen, ¿sí?, y a partir de aquí evolucionaron el resto de los mamíferos que poblaron la Tierra, incluidos nosotros los seres humanos. Entonces a mí me parece que, vuelvo a repetirte, eso habría que preguntarle mejor a alguno que esté más familiarizado con el tema de la vida y la biografía de Ameguino, pero a mí me parece que Ameguino se contentó con describir, ponerle nombre a los dinosaurios y listo, y seguir con sus mamíferos. Y cuento esta anécdota. Él, que fue algunas veces director del Museo de la Plata, después tuvo problemas con el Perito Moreno, porque el Perito Moreno en realidad era el director, disculpen, y a él, el Perito Moreno lo había invitado a que él se sumara al grupo de trabajo, después se terminaron peleando. Entonces, ocasión que encontraba a Ameguino para poder criticarlo a Francisco Moreno, la encontraban. Y justamente comenta de que en Chubut se refiere al hallazgo de restos de un gran dinosaurio que fue mal extraído por una vandálica expedición del Museo de la Plata, que destruyó todos los huesos de lo que sería un enorme titanosaurio, un animal herbívoro, y dice, hoy el viajero, estoy hablando de 1890, ¿no?, esa crítica que le hace Florentino, hoy el viajero puede divisar a la distancia los restos fósiles de ese dinosaurio destruidos por la vandálica expedición que había enviado el Perito Moreno. Así que, bueno, hasta ahí llega, creo que la relación de Florentino con los dinosaurios, ¿no? Muy interesante, ¿eh? Y bueno, por ahí entonces, pensando que si él pensaba que todo era un mismo nivel de edad, ¿no?, geológico y de edad, la abundancia la tenían los ambientes más del Mioceno, que era donde él más trabajaba. Y cuando se iba al Cretácico,
donde estaban todos los dinosaurios, verdaderamente, obviamente tiene mucho menos cantidad, seguramente, de huesos. Sí, Entonces aprovechaba, obviamente, esos ambientes miocenos que él por ahí no sabía, ¿no? Pienso Sí, eso, no solamente del Mioceno. A ver, imagínate que los digo, porque él ameguinos. descolló en toda la parte, ¿no? Del río ahí, Río Santa Cruz. Sí, haciendo esos descubrimientos totalmente. fantásticos, Perdón, ¿no? Carlos aclaremos, Ameguino. Mioceno, ¿qué sería? Porque estamos usando una palabra que... Claro, no 20 nosotros. millones de años es Claro. una época del período terciario de la era cenozoica. No es de los dinosaurios, ¿no? Pero después en otro momento podemos hablar Muy bueno. sobre ese tema Sí, del volvamos Mioceno, su volvamos fauna. Muy bien, no sé, nos estamos yendo. Volvamos a nuestros bichos. ¿Estabas que te interrumpimos con Sí. la piedra Rosetta? La piedra Rosetta. Dale. Y esa piedra Rosetta, y lo digo porque, permítame, porque puedo contar esta historia de primera mano, porque me tocó vivirla. No sé si tenés alguna fotito de cuando yo era jovencito, flaco, tenía pelo. Encontramos otra cosa. Ahí está. Bueno, y lo cierto es que... Sí, esa, pero bueno, después ahora lo voy a mostrar. Aguanten ahí, aguanten ahí. Resulta entonces que, como les contaba, que es muy importante, en ese año 1983, 1984, visita el museo el profesor Roberto Abel. Muy importante esto. Entonces él trae en esa caja restos de ese cráneo. Cuando Bonaparte lo ve, claro, también se recontraentusiasmó. Y empezamos a armar esto en el subsuelo del Museo de Ciencias Naturales aquí en Buenos Aires, esas piezas. Tenía parte del hocico, tenía la parte posterior del cráneo, algunos huesos que rodeaban el ojo, y eran todos rasgos sorprendentes. Entonces, Bonaparte lo que hizo fue indicarnos a nosotros y a otros colaboradores que armáramos ese cráneo de alguna manera. Él obviamente dio las directivas principales desde el punto de vista anatómico, y comenzamos a dar vuelta con alambre, con poxipol, pegándolo, para poder generar una armazón primaria, todo ese cráneo, a lo cual luego se agregó yeso para reconstruir las partes faltantes, que es como actualmente se encuentra ese cráneo en el Museo de Ciencias Naturales de Chipoleti. Entonces, lo que a mí me tocó fue hacer el dibujo del Abelisaurus en vista lateral. Entonces traté de generar el mejor detalle. No sé si se ve bien por ahí por la luz, pero bueno, a mí me gustaba dibujar y entonces puse todo. Es original tuyo. Original mío. Y bueno, y entonces indicando acá los huesos que realmente se encontraron y enfatizando, perdón por todas las ajaduras que tiene, pero bueno, esto se remonta ahí al 1983. Sí, salió el arcón de los recuerdos. El arcón de los recuerdos. Qué bueno esto. Y bueno, la cuestión es que empezaron a aparecer rasgos muy interesantes. Bonaparte, ¿sí? Yo seguía obviamente lo que el maestro ahí estaba indicando en cuanto a cómo estudiar este fósil. Empezó a comparar con lo que había de otras partes de Gondwana. Entonces dijo, bueno, primer punto, a comparar este cráneo con Tyrannosaurus Rex y empezar a ver notables diferencias. Primer punto, no era un tiranosaurio. Eso ya fue un escalón enorme que vino a desmitificar todo aquello que se venía arrastrando desde la época de Smith Woodward, que comenté, de 1900, cuando describe el Geniodectecerus, que te gustaba ir a ver al Museo de la Plata. No se trataba de un pariente del Tyrannosaurus. Entonces ellos ya, si este no era el pariente del Tyrannosaurus, el Geniodectes, y probablemente tampoco. Entonces ya empezaba a cortar toda esa historia de hemisferio sur dependiente del hemisferio norte. Claro. Empezaba a aparecer, fue algo así como una punta del iceberg de que algo diferente con la evolución de los dinosaurios carnívoros había ocurrido aquí en los continentes del sur. En ese mismo trabajo, que publicamos en la revista Meguiniana en 1985, también empieza a salir la posibilidad de, ¿y qué otros dinosaurios del hemisferio austral, de Gondwana, podrían haber sido parientes del Abelisaurus? Y ahí entra en escena el Indosuchus y el Indosaurus, que fueron acuñados en 1933 por Frederick von Hine y Charles Matley, que había comentado, y que ellos en ese momento interpretaron como parientes, por un lado del Tyrannosaurus y por otra parte del Allosaurus. El Abelisaurus dijo, no,
Esos no tenían que ver ni con el Allosaurus y menos aún con Tirano, sino que estaban relacionados con nuestro Abelisaurus. Así se generó una primera conexión entre Chipoleti y Jabalpur en la India, ¿sí? Y se conectaron esos dos masas continentales, el sur de América del Sur, con la India, que sabemos formaron todo un continente, el supercontinente de Gondwana, y sus faunas y sus floras también fueron comunes. Lo hablamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Cuando Federico contaba y nos reíamos todos de que se tomaba el tren desde acá, pasaba por Ringuelet y seguía hasta Sudáfrica y luego Madagascar. Ahí estamos viendo una ilustración justamente del premaxilar de uno de estos animales, del Indosuchus y del Indosaurus de la India. De la puntita del hocico, ¿no? Sí. No sé si acá lo va a enfocar Entonces, acá lo tenemos, ¿sí? El premaxilar, ¿sí? Significa antes de la maxila. En el año 97, había pasado ya mucho tiempo, dije, bueno, me tiro a la pileta. Voy a pedir un subsidio a ver si me sale para ir a la India. Y me salió. Y cuando me estaban dando ese subsidio, que era en el centro, en la Fundación Antorchas, que ya no sé si sigue existiendo, yo digo, me le estaban dando el cheque, me acuerdo como hoy el hombre, dice, bueno, acá le damos el cheque para que usted se compre los pasajes y pueda viajar a la India para ver el Indosuchus y el Indosaurus. Y resulta que agarro y digo, uy, ¿qué estoy haciendo? Me lo pensaba yo, digo, me estoy yendo a la India. ¡Qué locura! Bueno, lo cierto es que llegué allá, me atendieron maravillosamente bien, el profesor Ashok Sani, que fue el que me recibió originalmente, bueno, y entonces a partir de ahí pude ir al Geological Survey, a lo que sería el servicio geológico en Calcuta, y me permitieron ver los restos fósiles que originalmente habían sido descritos en 1933 por von Hine. Fue una emoción enorme, porque realmente entrar ahí al Geological Survey y ver esos fósiles fue impactante. Fui varios días, me tenían como todos los visitantes desconfianza, entonces tenía sentado acá al lado mío a una persona que trabajaba en el Geological Survey y se quedaba constantemente para ver qué era lo que yo hacía con los fósiles. La mujer con un libro, ella leía un libro, pero bueno, la tenía ahí pegada. Uno de esos días que voy al Geological Survey, me topo también con una pareja, fue un domingo esto, ¿no? Una pareja de dos rubios, una pareja de una mujer y un hombre, rubios, vestidos con un atuendo hindú, ojos celestes. Dije, chau, estos son dos dinamarqueses, viste, que vienen acá y no sé cómo fue que, claro, íbamos a pasar por una puertita chiquita, nos encontramos, yo pido disculpas. Y dice, no hay ningún problema. Ah, son argentinos. Así que no tenían nada que ver, no eran dinamarqueses. Y nos pusimos a hablar, bueno, esas cosas, viste, de típico argentino que se encuentra ahí. Siempre un argentino, en todos lados. Que en todos lados, y habla del asado, y que no lo podías comer ahí en Calcuta. Lo cierto es que... Excelente. Lo cierto es que, bueno, seguí estudiando los fósiles esos y me dieron mucha satisfacción porque fui el primero en ver, después de von Hine, esos fósiles, tenerlos en la mano y ver que cada uno de los huesos que habían encontrado en este sitio, en el norte de la India, eran cada uno de los huesos reparecidos a los que habíamos encontrado del Abelisaurus. ¿Y tamaño parecido también? Tamaño parecido, la textura de todo, cómo era la superficie de los huesos. Fue realmente una maravilla. Eso fue una enorme satisfacción. Pasaron unos años, nos pusimos a trabajar con Federico Agnolin y con la colega hindú Sahwati Bandyopadhyay, y pudimos publicar en la revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, en el año 2004, una revisión de los dinosaurios carnívoros de la India. Y puedo decirles con orgullo que le ganamos a los norteamericanos, que en ese momento eran Paul Sereno, ni más ni menos, gran descubridor de fósiles en todo el mundo, inclusive en la Argentina, y a su colega también, Jeff Wilson, que estaban por hacer esa revisión de los dinosaurios. Así que llegué justo en el momento y con Federico Agnolin publicamos con Sahwati Bandyopadhyay esa revisión que hoy por hoy es
la que, a pesar del año 2004 hasta hoy, es la que permite ser, digamos, como el hilo conductor de la reinterpretación de los dinosaurios de Gondwana, particularmente de la India, y su conexión con los dinosaurios carnívoros argentinos, el Abelisaurus, el Carnotaurus y tantos otros. Muy Sí. bueno. Ya que está acá, que tenemos el dibujito que está ahí, que se puede enfocar en cualquier momento. Viste que los abelisaurios tienen un cráneo súper locos. Súper raro. Más allá de que bueno, tal vez justo haya que verlo. Pero acá se ven algunas de las cositas raras que tienen el cráneo. Si nos Sí. querés contar de eso, por ejemplo, no sé, este es el proceso anterior del posorbital. Es el proceso del postorbital. Sí, del posorbital. Esto que está acá. Posterior a la órbita. Exacto. Era el que cerraba como una patilla la parte posterior del ojo. Tenés razón con eso que vos me haces recordar y remarcás. Que está acá. Resulta que el ojo de los abelisaurios ocupaba, a ver si lo podés tener, Marce, esto. Sí. Esto ahí. Esta parte de acá, ¿sí? Era el lugar, la órbita, era el lugar donde estaba el ojo del abelisaurio cuando estaba vivo. Repito, acá, ¿sí? A ver si lo estoy marcando bien. Sí. Ahí está. Entonces, ¿qué pasaba? Tenés por un lado este hueso que se llama postorbital, posterior a la órbita, y el que está por delante que se llama lacrimal. Bien, ahora llama la atención esto. Fíjense cómo se encierran estos dos huesos en la parte de abajo. Y además, en la parte de arriba, como si formara una ceja, los huesos se unen formando un techo muy grueso por encima. Y da la impresión de que como que toda esa órbita ocular encerraba y más aún protegía al ojo de lo que habrían sido quizás los movimientos de estos animales cuando peleaban. Topetazos. Topetazos. Vos fijate que si seguís para adelante, mirá la superficie de los huesos nasales, la parte dorsal del hocico, son muy arrugados. Esto me llamaba la atención del Abelisaurus, porque cuando uno lo tocaba, lo puedes hacer ahora en el fósil que está en Chipoleti, y es bien rasposo, son todas puntas. Yo dije, ¿para qué será esto? Entonces se me vino la idea, esos documentales donde se veían a un buitre metiendo la cabeza en el cadáver de un búfalo en África, y cómo esa cabeza del bicho entra y pega contra las partes duras del cadáver de un herbívoro, ¿no? De un cadáver que ahí le están tratando de sacar. Entonces pensé, digo, ¿esto no estaría recubierto por una piel áspera, gruesa, y que de esa manera el Abelisaurus metería dentro del tórax de un titanosaurio enorme y pegando mordiscones y que quizás servían para poder contrarrestar los efectos de ese golpe? O bien, como decís vos, y ahora lo vamos a analizar, topetazos con otros miembros de su misma especie. ¿Qué se encontró de esta beliche? Del Abelisaurus tenemos. ¿Qué pasa, Santiaguito? Sí, señor. Primero listo. vamos a interrumpir para hablar Obvio. con Dieguito. Dieguito, Dale, hacemos un. porque el doctor Diego Paul es el que tiene la novedad de estos días, bien fresca, acerca de los abelisaurios. ¿Querés que la ponemos acá donde estaba yo? A ver, cómo lo van a traer a Diego Paul, Sí, como si fuera en la guerra de galaxias, ¿viste? sí. Lo traen en una computadora, en un holograma, Sí, viene Dieguito. volando, mirá. Si querés pasate acá y ese lo podemos girar para que salga el audio ahí. Dale, no, sí. A ver, Diego, Ahí está. ¿nos Dale, escuchás, Diego. Diego? No se lo escucha, Diego, ¿eh? Esperá que tenemos que corregir ahí. Sí, pero Sale el- en el coso. la voz Acá de sale Diego. bajito. No sé si... Listo, entonces sí, Perfecto. lo escuchamos. Perfecto. Te escuchamos a vos, Diego. ¿Cómo te va? Todo Contá, bien. por favor, contá. Sos vos el que trae las novedades de este nuevo descubrimiento que estás presentando, pero que hiciste años atrás en la provincia de Chubut. Por favor, te escuchamos para no interrumpirte.
Diego, ¿nos escuchás vos? Perdoná que te interrumpa, pero parece que estamos con un medio problemita de audio. Hace una pausita. A ver si Santi acá lo soluciona. Por eso te tengo muchísimo laburo hoy. Hoy lo tenemos, sí, lo está transpirando. Sí, hoy ya hubo problemas con los micrófonos, se escuchaba uno solo, así que tenernos paciencia para que la gente que está hoy participando y prendida con el streaming pueda disfrutar de lo que vos tenés que contar. Es un bicho nuevo, súper interesante, tenía que pasar esto. Claro, correcto. Sí, siempre pasa lo mismo. Falla el proyector, vas a pasar, la diapositiva se te traba. ¿Te acordás? En el 2016 en la jornada te puso a actualizar el Windows en la compu. No, fue terrible. Eso fue hermoso. Yo casi ¿Cómo? me muero de la risa, obviamente, ¿no? Y él sufriendo. Sí, Siempre y aparte pasa. te tenés que delegar que otro lo haga, porque encima yo lo sé prender y apagar, nada más, así que fue tremendo. eso. Pagar a veces. Mira, vos sabés, Dieguito, una vez acá vino, no me acuerdo exactamente el año, si fue en 1982, 1981, vino a la Argentina George Gaylord Simpson, uno de los padres de la teoría sintética de la evolución. George Gaylord Simpson, paleontólogo. Y venía, obviamente, bajo la invitación de José Bonaparte para que Bonaparte le mostrara los descubrimientos que él había hecho en los Alamitos, en esta localidad rionegrina, donde Bonaparte descubrió fósiles de mamíferos que eran los que Ameghino hubiera querido encontrar. Otro día vamos a hablar de esto. Te voy a contar de la anécdota de esto que justo en las presentaciones falla algo. Así como vos está fallando el sonido y no te podemos escuchar bien, mirá la que pasó. Habla, Aguanten, a mí no con la anécdota. Pero dejala para otro. Dejala. Decí, por favor, Diego, se escucha bien y te quiero escuchar, Fer. Se escucha bien, la verdad que yo no voy a seguir hablando hasta que Fer no cuente la anécdota de Simpson con los dientes, por favor. ¿Se escucha bien? Vamos. Aguantá, ya termino. Entonces Bonaparte, obviamente lo invita a George Gaylord Simpson con su esposa. Se juntó una audiencia muy importante aquí en uno de los auditorios del museo, porque estábamos recibiendo un personaje súper ilustre. Entonces Bonaparte me da una cantidad de diapositivas. En aquel momento no había nada de esta tecnología, de PowerPoint y de computadoras, y había que ponerlas, una serie de diapositivas dentro de carruseles o de un carrusel así recto y ponerlo en un proyector. Lo cierto es que nos pusimos con Jaime Powell a organizarlo y yo pongo todas esas diapositivas, esas fotitos que estaban metidas en marquitos de plástico y estaban agarrados con gomitas. Entonces yo saco una gomita, hasta ahí todo bien. Y cuando saco la otra, como estaban puestos en una silla muy irregular en la forma, se terminaron cayendo todas. En ese momento Bonaparte estaba diciendo, bueno, ahora vamos a empezar a ver las fotografías del viaje. Y yo empecé a ponerlo como venía, las agarraba del piso y las tiraba ahí. Y veía por lo menos que estuvieran cabeza para abajo, que era la manera de poder verla. Bueno, claro, empieza la charla y la primera diapositiva estaba correcta. Y él empieza a comentar, Bonaparte está ahí, todo bárbaro. Próxima, por favor, una foto de la Antártida, nada que ver. Y Bonaparte se quedó desconcertado. Bueno, lo cierto es que pudo pilotearlo recontra bien, eso fue admirable, a pesar de las enorme cagada, que se había mandado acá el quien les habla. ¿Y cómo te miró después? Joven. No, por suerte pasó de largo el tema y no sé con qué verso le fuimos y zafamos de esa forma. Diego, tenés la palabra. Bien, no, la verdad es espectacular esa anécdota, Fer. No me quiero imaginar lo que debe haber sido los nervios en ese momento. Bueno, la cuestión con el Carnotaurino, este pariente del Carnotaurus que acabamos de publicar, es que encontramos hace unos años los restos de un carnívoro en lo que es la formación La Colonia, esto es en el centro norte de la provincia de Chubut. Y los huesos que primero aparecieron ya nos indicaron que se trataba de un abelisáurido. Estaba la garra de la pata, había un pedazo del maxilar que tenía la típica superficie de los abelisáuridos, así toda rugosa, la textura rugosa del hueso, y sabíamos que teníamos entre manos un abelisaurio. Y ahí empezó todo un proceso de varios años de realizar la excavación y de tratar de
lograr hacer un camino para poder lograr sacar el bochón, porque el bloque que contenía a la mitad trasera del esqueleto era enorme, ¿no? Debería tener unos 2 metros de largo por 1,80 m de ancho. Cuando uno tiene un bloque así, realmente necesita llegar con la camioneta o con un camión hasta el lado para poder levantarlo y transportarlo al museo, que es ahí donde se limpia y se puede estudiar en detalle. Así que fue toda una aventura hacer eso, hacer ese, no solo el bochón, sino el camino para que lleguen las camionetas. Contamos con la ayuda, que fue fantástico, de la agencia, la Dirección de Vialidad Provincial de la provincia del Chubut, que nos dio una mano enorme con máquinas que tenían ahí cerca, porque si no realmente hubiera sido imposible llevarlo de vuelta hasta el museo. Y cuando lo empezamos a preparar, del abdomen, digamos, las costillas y el inicio de la cola, ¿no? Así que ahí sabemos que teníamos ya la mitad del esqueleto y ahí empezamos a ver las similitudes no solo con los abelisáuridos en general, sino con Carnotaurus en particular, que empezaba a tener muchas similitudes. Y bueno, Carnotaurus viene del mismo lugar, quizá en rocas un poco más antiguas, pero bueno, ahí empezó la comparación hueso a hueso de cada resto que teníamos con el de Carnotaurus para ver si realmente se trataba de la misma especie o no. Dieguito, ahí se ve en la foto, no sé si vos lo lográs ver, pero bueno, acá en las pantallas se ve parte del esqueleto y rodeado de algo blanco. Por favor, ¿podés describir qué es eso que estamos viendo? Exacto, no lo estoy viendo ahora, pero básicamente lo que están viendo en la imagen es el bloque de roca que contenía al resto, y nosotros lo que hacemos es envolver todo eso en capas de yeso y arpillera. Lo que hacemos es enyesar todo el bloque que contiene a los fósiles, el bloque de la roca que contiene a los fósiles, para transportarlo así hasta el museo. La función de ese yeso es que el fósil no sufra en el traslado desde el campo hasta el laboratorio. Ahí en el laboratorio es donde, con, digamos, mucho cuidado, mucha paciencia, los técnicos que trabajan horas y horas en los diferentes laboratorios del país, es que consolidan los huesos, es que remueven el sedimento en un ambiente controlado, de tal manera de que no se rompan, ¿no? Porque de otra manera son súper frágiles los fósiles, ¿no? Cuando los traemos a la superficie, es algo que estuvo enterrado y tapado durante 70 millones de años. Cuando los traemos a la superficie, empiezan a desestabilizarse, empiezan a poder romperse con mucha facilidad. Sí, yo recuerdo, Diego, cuando me mostraste el bochón junto con Pablito Puerta, que era enorme el bochón, que lo tenían ahí en el estacionamiento, porque no tenían lugar inclusive para meterlo ahí en el laboratorio, ¿no? Y fue un bochón de los más grandes que han sacado, creo que con dinosaurios completos, y justamente hicieron todo ese trabajo para preservar esa unidad que tenían los huesos, y además porque tenían esa logística fantástica de las grúas y de los camiones y de todo, que les permitió hacer todo ese movimiento, porque si no, con las camionetas comunes hubiese sido re complicado, ¿no? Diría imposible. Sí, fue un trabajo ahí. Pablo Puerta es el, digamos, jefe de toda el área de expediciones y logística en el Museo Feruglio, y para los que lo conocen saben que es un fenómeno, y los que no lo conocen, bueno, es alguien que tiene, no sé, más de 30 años de experiencia en el campo, un gran encontrador de fósiles, y también alguien que juega un papel fundamental en todas las expediciones en Chubut, porque se da maña para hacer lo imposible. Así que
un gran apoyo de Pablo siempre para poder hacer esto, ¿no? Traer este bloque con los huesos, porque fue clave para preservarlos en la situación lo más cuidadosamente posible, ¿no? Qué bueno. ¿Y la roca era dura así como la del Carnotaurus o más blanda? Porque la del Carnotaurus era durísima. Sí, sabes que el tipo de concreción, el tipo de roca que preservó el esqueleto es diferente. Era una roca más blanda, sin duda, que la del Carnotaurus. Hace poco tuvimos el placer y el honor de poder ir al yacimiento donde salió también Carnotaurus, y nos acompañó, de hecho, el señor Sastre, que es a quien hace honor el nombre de Carnotaurus. Carnotaurus astrei, acá Fernando puede contar toda la historia, es en honor al señor Sastre, que fue quien encontró los primeros huesos del Carnotaurus. Y él nos acompañó al yacimiento donde sacaron Carnotaurus y realmente nos sorprendió lo diferente que eran las rocas. Muchísimo más duras las de Carnotaurus. Inclusive cuando Pablo me lo mostraba al bloque y ya lo empezaban a abrir en un sector, estaba todas las ganas de que esté las improntas ahí, ¿no? De la piel, ¿no? Estábamos, y si podemos salvar eso que no se salvó con el Carnotaurus, pero al final sí. No había nada, ¿no? Al final no había nada, era la gran esperanza, y bueno, y seguimos con esa esperanza en cualquier fósil que aparezca de la colonia, ¿no? Porque esto maravilloso de Carnotaurus, que donde cayó, en el lodo en donde quedó enterrado, dejó la impresión de la piel, de las escamas que cubrían el cuerpo, y realmente, bueno, eso es algo único para un dinosaurio carnívoro en todo el hemisferio sur, si no me equivoco, y bueno, hubiera sido maravilloso, fuimos con mucho cuidado, pero los muchachos en el laboratorio no vieron ningún resto de nada. Y cuando vimos la diferencia con la roca que había en la excavación de Carnotaurus, un poco nos dimos cuenta que, bueno, las condiciones del yacimiento de Carnotaurus son muy, muy particulares y muy diferentes también a lo que vemos en otros lugares de la formación en la colonia. Quiero decir una cosa muy importante para aquel que por ahí se prendió recién, escuchando el streaming, y quiero comentarles, el doctor Diego Paul, Dieguito para los que lo conocemos, ha sido galardonado con el premio CONEX el año anterior y de platino. O sea, es de los paleontólogos de Argentina un verdadero orgullo, porque no solamente Diego ha tenido la suerte, como también muchos de nosotros, de encontrar un fósil nuevo, sino que lo que tiene Diego, y por eso lo honran con semejante galardón, es por el valor teórico y el desarrollo de sus trabajos. El trabajo científico del paleontólogo no solamente es la de, uy, qué suerte que tuve de encontrar un nuevo hueso, sino describirlo, compararlo, interpretarlo y lograr saber cuál es la posición de ese animal en el curso de la evolución de la vida. Bueno, Diego realmente ha tenido un trabajo maravilloso, no solamente con los cocodrilos, y lo sigue haciendo, sino con los dinosaurios, haciendo interpretaciones fabulosas a los cuales uno siempre sabe que lo que va a leer de él va a ser algo para sorprender y aprender. Bueno, Fer, muchas gracias. La verdad me haces poner acá colorado, más viniendo de un gigante de la paleontología como vos. Y la verdad es que lo que yo rescato mucho de los premios de CONEX que entregaron el año pasado es que, de hecho, vos lo sabes bien porque fuiste otro de los premiados, reconocieron a la paleontología, la Fundación CONEX reconoció a la paleontología como una de las, creo que eran 20 disciplinas científicas que iban a premiar. Y eso habla no de un paleontólogo, de dos, de una paleontóloga, sino de una comunidad de científicos y científicas argentinas que nos dedicamos al estudio de la vida del pasado.
y que realmente está entre las más importantes de todo el mundo, ¿no? En cantidad, en calidad, no solo de las producciones científicas, de los papers, sino también de los recursos humanos, ¿no? Y creo que eso es súper valioso. ¿Cuánto tardaron, Dieguito, en sacar el material? ¿En una campaña ¿Cómo? hicieron? Ahí no te escuché. ¿Cuánto tardaron en sacar todo el material? ¿Fue una sola campaña? No, fueron varias campañas, porque, mira, en la primera se encontró, pero era una campaña que no tenía la logística para hacer la excavación, entonces ya a la segunda campaña se volvió a empezar a hacer el bochón. Se hizo una primera, digamos, la capa de yeso, la primera capa de yeso y la delimitación de cómo venían los restos. Otra campaña más, que fue 6 meses después, para terminar de hacer el bochón. Ya estaba completamente rodeado de yeso, ya protegido, no se iba a seguir erosionando, pero todavía no teníamos el camino. Todavía no sabíamos cómo sacar eso de ahí. Era un bloque de roca que pesaba 1 tonelada, por ejemplo, o 1 tonelada y pico, y no sabíamos cómo sacarlo. Porque la verdad que a mano no lo podíamos arrastrar. Ahí fue que llegó la, la ayuda de Vialidad Provincial, ¿no? Que pudieron hacer el camino, y ahí recién lo llevamos para allá. Y después, como vos decías, un lugar para empezar a prepararlo, ¿no? Entonces hubo que terminar algo que estaba en preparación, que era un saurópodo, digamos, de tamaño muy grande, de estos herbívoros de cuello largo, para recién ahí poder empezar a ver qué había dentro, ¿no? Así que una historia larga, pero con un final feliz. Sí, tal cual. No, tal cual. El día que se encuentre una de esas momias, creo que va a ser un, como decís, un lindo desafío técnico para ver cómo hacerlo, ¿no? Porque cuando el animal cae sobre el barro y deja la impronta en el barro sobre el cual se apoya, por arriba y por abajo del cuerpo, queda encerrado como si fuera un huevo Kinder en la impresión de la piel. Entonces, para llegar a ver el hueso, de algún modo hay que romper algo, ¿no? Entonces, va a ser el día que aparezca, y creo que hay que seguir buscando, porque algún día vamos a encontrar algo similar. Ahí va a ser un lindo desafío técnico para una convención de técnicos, para ver qué es la mejor para hacer. Rodolfo Sala Gismondi de Perú, gran paleontólogo peruano, descubridor de ballenas prehistóricas, haciéndome una pregunta, a ver qué vos le responderías. Contanos del nuevo No los estoy escuchando Abelisaurio. en este momento. ¿Qué pasó? Se perdió la... No sé si me escuchan, pero no los estoy escuchando. Ah, Te escuchamos perfecto, pero bueno. ¿no escuchaste la pregunta? No Qué escuché la pregunta, perdón. Brevemente, contanos, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Del nuevo Abelisaurio
y por qué lo llamaste como lo llamaste. Bueno, el nuevo abelisauro es un animal que conocemos por un individuo que probablemente tenía unos 6 o 7 años de edad al morir, probablemente todavía le faltaba crecer, aún así ya tenía, estimamos, unos 5 metros de largo. Es un animal como todos los abelisaurios con una cola muy robusta, patas traseras, digamos, adaptadas a la carrera, también con indicios de musculatura muy, muy poderosa, y un cráneo caracterizado por ser corto y alto, es algo típico de esta familia de los abelisaurios, con toda la superficie rugosa, con rugosidades que indican la presencia de una piel bien lo que llamamos queratinizada, o sea, dura y con escamas probablemente con puntas o con algunas prominencias en lo que es toda la cobertura del cráneo. Es un pariente cercano de Carnotaurus, pero se diferencia por algo muy importante, que es la ausencia de cuernos, estos cuernos que tiene Carnotaurus encima de los ojos, este no lo tiene, y unas 7 u 8 características más, detalles anatómicos que empezamos a comparar y decir, bueno, esto es diferente aquí, en el hueso del nasal es diferente, el hueso de la órbita es diferente, en las vértebras tiene diferencias, en el fémur también. O sea que es un pariente cercano, cercano del famoso Carnotaurus. Y lo bautizamos como Colequen porque es una palabra de origen tehuelche que realmente describe muy bien la historia de este animal, porque Colequen significa que proviene de la arcilla y del agua. Y este animal fue prácticamente enterrado en arcilla que fue transportada por el agua. Este es un animal que su esqueleto probablemente fue arrastrado por un río hacia lo que era un fondo de un estuario o una laguna costera muy tranquila, en donde se depositaron capas de arcilla que fueron tapando y enterrando a este dinosaurio. Entonces realmente es un dinosaurio que proviene del agua y de la arcilla, ¿no? Y el nombre completo es Colequen Inacayali. Inacayali hace honor al jefe tehuelche Inacayal, que vivió durante el siglo XIX en la zona de Chubut, uno de los últimos líderes y caciques de los tehuelches, que fue de hecho tomado, bueno, prisionero por el ejército argentino en la llamada Conquista del Desierto. Estuvo preso un tiempo, luego fue a trabajar al Museo de la Plata por pedido de Moreno, y hace pocos años los restos del cacique volvieron a la provincia de Chubut, donde fue enterrado en la zona central de la provincia. Muy interesante y además un justo reconocimiento a este representante tan importante de pueblos originarios y del mundo tehuelche, de la cultura tehuelche, y que falleciera así de manera tan triste, bien lejos de su terruño, y morir en el Museo de la Plata, ¿verdad? Así fue, ¿no? Así fue, y bueno, y vale la pena recordar, me parece una historia interesante porque terminó yendo al Museo de la Plata y estuvo trabajando ahí unos cuantos años por pedido de Moreno, del perito Moreno, de Pascasio Moreno, Pascasio Moreno, porque él lo había conocido cuando estaba explorando la región de lo que es ahora Chubut, e Inacayal lo ayudó, le facilitó orientación, le facilitó, digamos, que desarrolle parte de esas tareas de exploración que estaba haciendo Moreno, ¿no? Y es por eso que él después le pide que por favor no sea prisionero, sino que vaya al museo. Entonces, como que estuvo atado o vinculado a la historia de las ciencias naturales de algún modo, de una manera azarosa, el cacique Inacayal, y como decís, termina muriendo en el Museo de Ciencias Naturales, ¿no? de La Plata, y sus restos estuvieron ahí durante décadas hasta que volvió y fue enterrado en su lugar de origen, ¿no?
Si no hubiera sido por eso de Moreno, hubiera estado preso en la isla Martín García hasta morir, digamos. Ajá. Y Probablemente como muchas personas que fueron tomadas prisioneras en ese momento. O vendidos. claro, correcto, correcto. También hay registros, digamos, de venta de niños Sí, que eran traídos desde la Patagonia para acá, para Buenos Aires, y se fueron vendiendo. Así es bacano ver la cosa. sí. Diego, volviendo después de este tema histórico que en algún otro momento lo podemos volver a retomar, por respeto obviamente a todos esos pueblos originarios y hablar un poco de toda esa historia maravillosa que tuvieron y la triste historia cómo terminó con el encuentro del hombre blanco, de los cuales el ejército de Roca y obviamente también que muchas veces tomaron partido en cuanto a los fósiles que se descubrían, el Perito Moreno y Florentino Ameguino. O sea, es todo un tema muy interesante para ver cómo era esa parte de la cultura argentina para fines de 1800, ¿no? Otro día por ahí lo vamos a charlar. Pero retomando el tema de tu descubrimiento de este colequén, uno piensa, pero Diego, es un animal que lo encontraste ¿a cuántos metros del Carnotaurus? Bueno, en metros en distancia recta deben ser unos 15 kilómetros. ¿Cuánto dijiste? 15 kilómetros. 15 kilómetros. Pero provienen de los mismos niveles rocosos, aproximadamente. Sí, vienen de lo que es la misma formación geológica que llamamos, que básicamente una formación geológica es cuando decimos un grupo de rocas que reconocemos que fueron depositados más o menos en las mismas condiciones y en la misma edad, en la misma zona, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, sabemos que esta formación, la colonia, se depositó durante un lapso de unos 5 millones de años. Tanto Colequén como Carnotaurus vienen de la parte, digamos, más baja de la formación. Pero no sabemos exactamente a qué distancia uno de otro o a qué diferencia temporal uno de otro. Quizás vivieron con 1 millón de años de diferencia, quizás vivieron con 100.000 años de diferencia. Eso todavía no lo sabemos, es algo que, bueno, que estamos todavía trabajando en tratar de afinar un poco. Pero es posible que hayan coexistido en la misma... Sí, porque el tema viene acá, que lo hemos hablado más de una oportunidad, cuando vos tuviste la amabilidad de invitarme a formar parte del grupo de autores, junto con Matt Baiano, ¿cómo se llama este muchacho? Michael Pittman y David Cerny, sí, varios colegas que nos ayudaron en muchas cosas de la publicación. Excelente, agradecido por la invitación, Diego, y charlábamos acerca de, escúchame, si el animal el colequén, vamos a suponer que convivió en el mismo momento con el Carnotaurus, y es un animal que reúne características muy semejantes, pero es más chico. La primera pregunta es, ¿por qué no sería un individuo juvenil, más menos desarrollado? Y lo que no me escuchaste la vez pasada cuando se cortó el audio, me escribe Rodolfo Sala Gismondi, que es un paleontólogo, afamado paleontólogo peruano, descubridor de ballenas prehistóricas. Otro día vamos a hablar de todo ese tema fantástico y quizás lo podemos invitar a Rodolfo para que nos hable. Y entonces Rodolfo me decía, che, ¿y por qué no es una hembra de Carnotaurus? Buenísima pregunta, sí. Y la verdad es que discutimos mucho, ¿no?, sobre realmente la posibilidad de que este dinosaurio que encontramos sea un miembro de la especie de Carnotaurus que no tenía cuernos, ¿no? Fue lo primero que empezamos a evaluar. Puede ser la hembra, puede ser algún individuo joven que todavía no había desarrollado esos caracteres de la presencia de cuernos. Conocemos especies, por ejemplo, de mamíferos que los machos tienen cuernos, las hembras no. Y yo creo que eso sigue siendo una posibilidad. Creo que nadie puede estar seguro de que este dinosaurio que acabamos de encontrar no sea un miembro de la familia o de la especie de Carnotaurus. Pero
Hoy por hoy nos inclinamos a pensar que es una especie diferente, con algunas diferencias claras en su anatomía, ¿no? Un pariente cercano que no tenía cuernos. Y nos lleva a pensar eso básicamente, que los cuernos no es la única diferencia que tiene Carnotaurus con Coelacanth. Encontramos huesos como el nasal, en donde el nasal el hueso que cubre, digamos, toda esta zona, el tope del hocico, el techo del hocico. En Coelacanth es plano, tiene una cresta muy desarrollada en los costados, mientras que en Carnotaurus es un hueso abombado y sin ninguna cresta, solamente con rugosidades. Luego el posorbital, que es un hueso que cubre, digamos, la parte de atrás de la órbita, como sería como esta zona de aquí. En Carnotaurus ahí está, muy bien, en Carnotaurus es un hueso muy alto, y en Coelacanth es un hueso muy delgado, que se diferencia mucho. Las vértebras, por ejemplo, tienen características. En Coelacanth tienen lo que es la espina neural, que es la parte que da hacia arriba de la vértebra. Tiene todo un reborde óseo que en Carnotaurus no hay ningún signo de eso. Son todas características que se van sumando y que ninguna de esas nos sugiere diferencias que puedan ser de índole sexual o de índole de crecimiento. Entonces, esas son las pistas que hoy nos llevan a decir: es más lógico pensar que esto es una nueva especie, muy cercanamente emparentada, quizá vivió un poco antes o un poco después, más que sea una hembra o un joven de la misma especie. La verdad es que fue una idea que discutimos mucho, ¿te acordás, Fernando? Incluso con los huesos en la mano, uno al lado del otro, porque realmente existe esa posibilidad. Puede ser que sea. Pero hoy consideramos que es una hipótesis, una teoría menos probable. Lo que necesitamos son más descubrimientos, creo. Eso mismo. Diego, decías de que tenía 7 años, hicieron los cortes ahí, Nacho. Sí. ¿Y el Carnotaurus? El Carnotaurus todavía no está determinado. Hay un trabajo que tiene Ignacio en preparación, que indica que era un individuo más grande, pero sí sabemos que tenía al menos 6 o 7 años, ¿no? Cuando Ignacio Cerda es un gran paleontólogo de Argentina, es un especialista que se dedica a estudiar la deposición del tejido en el crecimiento de un animal. Y de la misma manera que los árboles tienen anillos de crecimiento, los dinosaurios carnívoros tenían anillos de crecimiento. Entonces, al cortar un hueso podemos ver esos momentos de que crecía mucho y que crecía poco, que inferimos que se trataban de ciclos anuales. Entonces, cortando los anillos, podemos estimar eso. Pero una pregunta, porque vos decías que tenía 6 o 7 años y no era un adulto. ¿Por qué no sería un adulto? Más allá de que, bueno, soy 6 o 7 años. Pero eso quiere decir que era un juvenil de 7 años, que ya a los 8 hubiera sido adulto. ¿Cómo saben eso? Bien, bueno, hay varias pistas que nos indican que era un animal que todavía le quedaba por crecer. Algunas pistas vienen de los mismos cortes de los huesos, porque el ritmo de crecimiento, ¿sí? El ritmo con el que un animal crece no es parejo a lo largo de toda la vida. En general, los animales crecen más rápido en una época y cuando alcanzan lo que llamamos la madurez sexual, empiezan a crecer mucho más lento. ¿Está bien? Hasta que llegan a la madurez sexual, toda la energía que tienen la ponen en crecer, básicamente. Después, bueno, parte de la energía en crecer, parte de la energía en reproducirse, que es parte del ciclo de la vida, ¿no? ¿Cómo Entonces, Diego, sí. Estamos hablando, Carnotaurus y Coelacanth, de 2 dinosaurios carnívoros que llegaban a medir hasta unos 7 metros de largo, viviendo en el centro de la Patagonia hace aproximadamente 69 millones de años atrás.
¿cuáles eran las presas? ¿Qué era lo que a Colequén le gustaba comer? ¿Bife angosto? ¿Bife ancho? ¿Entraña? Sí, yo creo que la entraña debe haber sido siempre, viste, muy buscada en esa época como ahora. No, sabés que conocemos cada vez más de los herbívoros que vivían en esa zona y en ese momento, ¿no? Hace poco publicamos un carnívoro, un herbívoro de cuello largo, un saurópodo, que le dimos el nombre de Titanomaquia, que era uno de estos dinosaurios de cuello largo, que era relativamente pequeño para lo que fueron estos gigantes, ¿no? Este me pesaría unas 7 toneladas, es decir, el tamaño de un elefante, más o menos, para que tengan una idea. Y sin dudas eso pudo haber sido una presa de Colequén, no de Carnotaurus. También conocemos de esta zona otros dinosaurios que estamos trabajando para dar a conocer y para publicar, como anquilosaurios, estos dinosaurios acorazados que bueno, fueron muy comunes en América del Norte y acá en América del Sur están empezando a aparecer también dinosaurios de tamaño pequeño a mediano. Y en esta época, en toda Patagonia, los dinosaurios pico de pato o hadrosaurios también eran muy abundantes. Entonces ahí tenemos 3 grupos de herbívoros que sabemos que eran muy abundantes, que sabemos que vivieron ahí, en la misma zona, en el mismo lugar, y sin duda formaban parte del buffet del cual Carnotaurus y Colequén se podían servir a diario. Bien. ¿Y estos eran Bien. los únicos depredadores o tenían competencia ahí con otros bichos? Mira, la verdad es que, viste que encontrar los predadores, encontrar los carnívoros es la figurita difícil, ¿no? Porque Por eso nos gustan. sí, bueno, sabemos que siempre son menos, siempre en cualquier ecosistema hay muchos más herbívoros que carnívoros, en primer lugar. En segundo lugar, son un poco más delicados sus huesos, entonces son difíciles. Pero por ahora son los únicos 2 carnívoros que encontramos. En la zona de Chubut, ahora si nos movemos un poco para Río Negro o para Santa Cruz, ahí empezamos a ver que hay otros grupos de carnívoros, muchos de ellos ustedes los conocen de primera mano porque los han encontrado, desenterrado, preparado y publicado, ¿no? Pero hace poco ustedes publicaron de Santa Cruz el MAIP, este megaraptor fantástico, gigante, que vivió más o menos en la misma época, pero un poco más al sur, un poco más al norte. Tenemos también Austroraptor, que también encontrado por ustedes y que bueno, que publicamos hace cuánto, Fer, fue el Austroraptor hace 2009. 2009, ahí va, ya van 15 años del Austroraptor, que es también un carnívoro fantástico de otra familia, muy grácil, de hocico largo. Entonces había toda una diversidad de carnívoros y de herbívoros que nos está dando la idea de una diversidad de dinosaurios muy importante en momentos antes de la gran extinción, ¿no? Momentos antes de la gran extinción, lo cual es un dato muy interesante, me parece. Claro, y todos estos bichos viviendo en ambientes a su vez distintos. O sea, lo que encontraron donde trabajan en la colonia. ¿Cómo era ese lugar? Sobre todo comparándolo, como decís ahora, con Santa Cruz, de donde viene el MAIP, o en Río Sí. Negro, donde sale el Austroraptor. Los depósitos de la colonia están siendo interpretados como un ambiente, como de lagunas o estuarios, lagunas costeras o estuarios, de muy poca pendiente, o sea, muy mares o estuarios muy someros y muy playitos, y donde probablemente rodeando estuvieran estos cuerpos de agua salobres, con plantas como plantas acuáticas, con palmeras, con coníferas. Entonces estamos viendo una costa similar a la que por ahí hoy podemos encontrar en zonas tropicales, ¿no? Con plantas acuáticas, con palmeras y con coníferas alrededor. Y ahí, ¿no? Donde
los dinosaurios realmente la estaban aparentemente pasando muy bien momentos antes de la gran extinción. Vos sabés que, Diego, Patagonia, lo sabés bien, ¿no? Obvio, estuvo hace alrededor de unos 69 a 66 millones de años atrás, y ya dentro incluso del terciario también, diría 60 millones, 62 millones de años, cubierta en gran parte por el mar. Como bien decías vos, por aguas marinas poco someras. Y quiero traer a colación que uno de los que descubrió, describió e interpretó ese mar prehistórico al que bautizó el mar de Caguas, K-A-W-A-S, fue el gran paleontólogo, naturalista, antropólogo, arqueólogo argentino, Rodolfo Casamichela, oriundo de Jacobacci, provincia de Río Negro. Y él fue el que hoy charlábamos con Marcelo, en el año 1947, cuando él debería tener 16 años, descubrió en sus pagos de Jacobacci los primeros restos de un hadrosaurio para todo el hemisferio sur, que él después, en el año 1964, describe como el primer hallazgo de un dinosaurio pico de pato de Patagonia o de América del Sur. Y me parece justo en estas cuestiones donde también se terminan relacionando con Inacayal, porque Casamichela fue un estudioso del idioma, de la cultura tehuelche. Casamichela falleció en el 2008, si mal no recuerdo. 2008. Y bueno, fue también uno de ellos, de estos paleontólogos de prestigio, fundadores de la dinosauriología argentina, al que vale la pena recordarlo con admiración, un tipo muy culto y descriptor de estos dinosaurios, y que integraban parte de esa fauna a la cual vos hacés referencia, de estos dinosaurios que vivieron hacia fines de la era mesozoica. Sí, totalmente. La verdad que los aportes de Casamichela tienen que ser reconocidos sin cansancio, porque hizo descubrimientos e interpretaciones, como vos decís, súper valiosas, pioneras en esa época, ¿no? No solo los hallazgos que lo puede hacer, digamos, cualquier persona que tenga poder de observación, pero interpretar, ¿no? De qué era estas interpretaciones de este avance del mar sobre el continente, lo que él llamó el mar de Caguas. Sin duda te da una idea de estos aportes intelectuales que Casamichela hizo para nuestra disciplina. Dieguito, no sé cuánto tiempo más tenemos en la charla. ¿Cuánto? 15 minutitos más. Así como la vez pasada Gonzalito preparó una remembranza acerca del barón Nopja, ya le pedí hace un rato, no sé si escuchaste, que prepare otra acerca de Friedrich von Hine. Pero más adelante cuando sea su cumpleaños. Cuando sea su cumpleaños, dice, que entonces recuerde el natalicio de von Hine. Pero entre nosotros, y hoy lo hablamos también con Marcelo Isasi, yo creo que debemos preparar una reunión, algo así, para honrar el trabajo, el aporte, el legado de Rodolfo Casamichela. Me parece que está faltando eso. ¿Qué te parece? Es una idea excelente. Excelente porque ha hecho aportes en muchísimos frentes, no solamente en la paleontología, y es, nada, creo que quizá es de los últimos grandes ejemplos de naturalistas argentinos dedicados a la Patagonia, ¿no? Porque realmente, como decía, estudioso del idioma, tehuelche, de cuestiones antropológicas, paleontológicas, de fauna, un naturalista de pura cepa. Sí. En Argentina y en Chile, ¿no? Correcto. Sí, de biogeografía, el caso Ameghinignus. Pero explica por Y qué de Chile. biografía, sin duda, sin dudas.
Yo, bueno, esto de Casamiquela está bárbaro, porque estuvimos ahora con todos los chicos en Los Alamitos, en la zona de Conanilleu, que él trabajó mucho. Inclusive nos llevó a ver unos afloramientos que él estuvo descubriendo fósiles y desarrollando, y nos llevó un señor que lo había llevado a él también, que había participado de su salida de campo, todo, así que nos contaba anécdotas, la gente del lugar lo recordaba, así que está muy bueno. Y un poco contándole esto a Fernando, salió la idea esta de generar su reconocimiento súper meritorio, y lo tenemos que hacer todos. Yo vuelvo a lo técnico, a mí me encanta preguntarte cómo lo prepararon, cuánto tardaron, si ya lo sacaron de la carcasa de yeso a todo ese material, si hicieron un molde de la vista 2D del articulado para después desarticularlo, si no los articularon, etcétera. Sí, mirá, el material ya está completamente preparado. Fue un trabajo que hicieron los técnicos del Ferulio en la ciudad de Trelew, Mariano Cafa, Ariel Aresti, fueron dos de los que más trabajaron en lo que fue la preparación. Y no se hizo un molde de silicona, los huesos no estaban en perfectas condiciones como para soportar eso. Sí se hizo un escaneo de la posición en donde estaban los huesos, y se fueron desarticulando uno a uno todos los huesos del esqueleto. Se prepararon por completo y están ahora depositados en la colección. Entonces, hoy si vas al Ferulio, vas a encontrar en la colección unos 8 cajones en la colección, en donde en uno tenemos las vértebras, en otro tenemos las patas, en otro tenemos todas las costillas, y así sucesivamente, ¿no? Es como un trabajo ya completo y terminado. Pero fue un proceso largo. Incluso todavía quedan algunos huesos por hacer lo que llaman la preparación fina o detallada. Muchas costillas todavía tienen pedazos de roca que no se han terminado de preparar. Está buenísimo. Vos bien sabrás que la preparación es el cuello de botella de todos los museos y grupos de investigación en paleontología, ¿no? Lleva tanto tiempo, es tan meticulosa, hay que hacerla con tanto cuidado, por personal tan especializado, que en realidad somos más paleontólogos que técnicos, y no sé si no debería ser más pareja la proporción. Faltan técnicos, ¿no? Los CPA son la base de la pirámide científica. Sí, totalmente. Qué bueno, me imagino el Dudu como de tener toda esa colección con esos materiales, todos puestos ahí en súper en orden, como tiene toda la colección del MEF. Como lo que llamamos el encargado de las colecciones o collection manager del Ferulio, y bueno, siempre ha hecho un trabajo excepcional en lo que es el mantenimiento de la colección. Perdón, pero expliquen quién es el Dudu, porque lo saben ustedes nomás. Sí, Eduardo Ruy Gómez es el nombre completo, vamos a decirlo, más allá de que el mundo paleontológico lo conoce como el Dudu, pero es Eduardo Ruy Gómez. Y la verdad, ¿no? Y él se ha especializado en algo que es muy importante, creo yo, y que solo en los últimos años se ha empezado a reconocer, que es que las colecciones paleontológicas también requieren un cuidado especial. Históricamente los huesos se tenían ahí en estanterías, y con el correr del tiempo se empezó a ver que si uno los tiene así nomás, se empiezan a deteriorar. Y todo ese trabajo que hacemos de rescatar los fósiles, de prepararlos, de estudiarlos, sirve para la generación de hoy, la de mañana, pero si queremos preservarlo 500 años en el futuro y que nuestros tataranietos puedan apreciar estas maravillas que son los fósiles del mismo modo que podemos hacerlo nosotros, necesitamos cuidarlos de una manera especial. Entonces, eso es lo que se llama la curación preventiva de colecciones, y él se ha especializado en eso, y realmente yo sigo aprendiendo día a día cada vez que hablo con él. Qué bueno. Che, Dieguito, la vez pasada hablábamos acerca del descubrimiento del Megaraptor, que tuve la fortuna de hacerlo juntamente con Pablo Puerta
en enero de 1996 en la Sierra del Portezuelo, en Neuquén, al oeste de Plaza Huíncul, Cutralcó. Y bueno, y conté un poco la sensación de haber, gran sorpresa de haber descubierto esto. ¿Tenés algo para contar de tu propia expedición acerca del Colequén u otro dinosaurio donde vos te haya impactado y hayas agarrado a Pablito o al que te acompañaba para compartir esa alegría? ¿Cómo fue? Sí, la verdad que fue en este lugar, en la colonia. Bueno, ya venimos haciendo expediciones todos los años, en los últimos 10 años, pero especialmente en los últimos 5 realmente han sido excepcionales, ¿no? Por la cantidad de hallazgos, ¿no? Porque realmente hay una cantidad de fósiles que es fantástica. Lo último que nos pasó era, ahora en febrero, intentamos llegar a un lugar, a un afloramiento, unas colinas, unas bardas que nunca habíamos podido llegar porque estaban muy lejos. También por vialidad, que nos hizo un camino para que pudiéramos acercarnos. Llegamos ahí. Los chicos ya habían empezado la campaña, Pablo estaba a cargo de la expedición. Yo llego unos 4 días después y le pregunto, ¿y pudieron llegar a este nuevo lugar finalmente? ¿Qué apareció? Dice, no, ni siquiera llegamos, porque apenas llegamos a la primera puntita, encontré el cráneo de una tortuga, encontré un nuevo anquilosaurio, y encontramos un plesiosaurio, y tenemos el equipo dividido en 3, haciendo 3 excavaciones a la vez, en los primeros 100 metros de lo que había que caminar. Y teníamos para caminar 5 kilómetros. Entonces era el trabajo del dominio y Palito, que es un gran controlador de fósiles, lideró al equipo los primeros 100 metros de hallazgos que no nos pudimos mover de ahí. Así que la próxima nos quedará quizás recorrer eso. Maravilloso. Qué bueno. Diego, ¿y Bonaparte sacó el Carnotaurus y no habrá buscado más por ahí? Porque usted me está diciendo que encontraron de todo y cuando un lugar iba a Bonaparte, después era difícil encontrar fósiles. Sí, yo la verdad que no sé si Bonaparte estuvo trabajando en esta zona geográfica donde estamos trabajando nosotros ahora. Cuando llegué este año que visité el lugar donde Bonaparte sacó el Carnotaurus, me llamó la atención lo feo que eran los afloramientos, como todo tapado, había un puchito de roca sedimentaria que se veía ahí, otro puchito ahí, pero es un lugar que uno nunca iría a buscar dinosaurios. Entonces, si estuvo ahí, un poco entiendo que no se haya quedado tanto. Y en esa época, viste, el Bona tenía como para elegir, ¿no? O sea, claro. Ese verano sacaron Carnotaurus en Chubut y después se fueron a Neuquén y sacaron a Margasaurus. Realmente estaba toda la Patagonia, digamos, disponible y seguramente tenía que elegir entre un montón de lugares fantásticos y bueno, el suficiente hizo. Pero le quedó este puchito a 10 kilómetros que realmente estaba lleno de maravillas. Por suerte para ustedes, porque si no, no se quedó nada. Tal cual. Vos sabés que mirando el bochón, veo que los huesos están bastante rotos y que por ahí el sedimento, que me decías vos también, que era más friable, que no se desgranaba más. El Carnotaurus, todo lo contrario. No despegaba la roca del hueso en absoluto. Cuando uno lo preparaba, yo tuve la suerte de repreparar parte del cráneo, me lo dio Bonaparte, le desarticulamos toda la parte de acá de interna, y eso fue en el año 92, ahora sí, 93. Y recuerdo cuando vos preparás que la roca no se separaba bien del hueso, largaba como inclusive un olor, como azufre, como a hierro, ¿no? Una roca muy con mucho hierro, ¿no? Hematítico. Una roca negra. Y la raya de la roca es roja. Sí.
y cuando vos tocas el hueso también se pone medio rojo. Entonces no sabés todo el tiempo si ya te metiste adentro del hueso y lo rompiste o estás en la roca. Me pasó el año pasado, anteaño, que repreparamos, o por primera vez se preparó, ¿no? Las manos del Carnotaurus. Así que tenemos ahí, no sé si te he invitado, Diego, a estudiarlo, ¿no? Seguí. Bueno, así que después se arreglan los paleontólogos. Después charlamos. Y no me daba cuenta qué era roca, qué era hueso, dónde estaba la falange, cómo era la uña. Bueno, me volví loco, estuve como 3-4 meses preparándolo y fue muy difícil. ¿Este material también tenía esa característica o no? ¿La roca se separaba bien todo? No, este se separaba bien. Esto que comentás es algo muy, muy particular del lugar de Carnotaurus. Es un lugar diferente. La verdad que es un lugar que tiene su tipo de preservación completamente diferente. Así que No, ¿Qué pasó? terminó el Zoom. Se cortó el Zoom. Perdón, el Google Meet. Chao, bueno. Qué papelón. Realmente hoy fue un desastre. Toda la cuestión tecnológica conspirando contra el super streaming de la paleontología de Gondwana. Contra Realmente Colequén y papelón. Nagayali. Y papelón con el invitado. Perdón, me voy a meter. Sí, perdón. Hoy Mercurio se ve que estaba desalineado o no sé qué pasó. Quiero pedirle perdón a todos porque mientras estábamos hablando se actualizaron los drivers de sonido de la computadora. Ah, Y macanudo. empezó a bajar automáticamente el volumen cuando pusimos el Meet. No sé qué pasó. Así que- Pasaron cosas. Pero No bueno, importa. Pero se escuchó. Mirá, igualmente. mientras voy a tratar de conectar a Diego, les cuento de un par de consultas que nos hicieron. Dale. Vamos. Pará, Una igual, antes que nada, otra vez agradecerle a Gabriel que, no sé, usamos sus fotos de sus imágenes de Colequén. El chico este de General Roca que hizo las reconstrucciones en vida. Bien. Varios de ahí. Bien. Bueno, les decía, hay una pregunta Una acá que preguntita. dice si hay alguna formación maastrichtiana en la que convivan o se sepa que haya abelisaurios y megaraptores o algún otro terópodo. Muy buena pregunta. Primero, ¿qué es el Maastrichtiano, Fer? Me encantó. Maastrichtiano es la última época de la era mesozoica. De todo su transcurso estamos en los minutos finales de la era de la edad de oro de los reptiles. De los dinosaurios, por supuesto, también incluidos. ¿La edad de oro o de del La edad de oro de los reptiles es el cuando Mesozoico. están declinando ya? Comienza 250 millones de años atrás, finaliza 66 millones de años atrás. El maastrichtiano, como Es bien el vos último estás cachito. preguntando, son esos últimos milloncitos que van desde los aproximadamente, si no me equivoco, ¿Son 72? 72 a 66 millones de años. Esos últimos minutos en donde vemos un predominio, una diversificación, un esplendor igualmente de los dinosaurios. Sí, y de reptiles marinos. Para también. poner en contexto, es la época de Carnotaurus, de Austroraptor, ¿no? De Austroraptor, también. pero también, por ejemplo, del Del Tyrannosaurus. Y El del MAIP, obviamente, pero digamos, de todos esos bichos están con del Triceratops y Tyrannosaurus Eso. conocidos de Estados Unidos. Y del Austroraptor. Claro. Del Austroraptor, en donde, tratando de responder a la pregunta que muy bien hacen, que yo me acuerde, tenemos prácticamente una segregación. Como que el restaurante donde iba el Megaraptor era bien al sur, el MAIP, Ajá. ¿sí? Para unos 72 millones de años atrás. Teníamos el MAIP, los Megaraptores en Santa Cruz. Tenemos escasa o nula evidencia de abelisaurios para Santa Cruz para ese momento. Te vas a Chubut, no estás tanto, dale. ¿sí? Perdón, pero también ahí tenemos, que lo presentó Mateo el otro día en las jornadas, un elágido. Un elágido, sí. Pero déjame, porque la pregunta era megaraptores y abelisaurios. Y después vamos a los unelágidos. Entonces vos te vas bien al sur de la Argentina y Chile, y hoy por hoy en esas rocas maastrichtianas de finales del Mesozoico, de finales del Cretácico, predominan, no quiere decir que no existían los abelisaurios, sino que predominaban los megaraptores. Te fuiste un poquitito más al norte, Chubut, y los que tenés para esa misma época son abelisaurios. El Carnotaurus, el Colequén. Sin embargo, también el grupo de la Universidad San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia
liderados por Lucio Ibiricu y tantos otros geólogos y paleontólogos de esta institución, Rubén Martínez, etcétera, han descubierto, conjuntamente con su colega norteamericano Matt Lamana, restos fósiles de un megaraptor. O sea que ahí, en esa formación de este lugar, sería aparentemente el lugar donde habrían convivido, ¿sí? Quizá de igual a igual. Ahora vos te vas más al norte, te vas a Río Negro, ahí tenés ya el lugar donde aparece Abelisaurus. Pero en la misma provincia de Río Negro, te corriste un poquito y te fuiste al Bajo de Santa Rosa y todo este lugar donde estuvimos trabajando con Marcelo, y te encontrás con restos fósiles de el Austroraptor, 2 ejemplares, y hasta el momento diría que ningún otro abelisaurio. O sea, como que había un restaurante para los Austroraptor, que eran un elágido gigantes. No tenés hoy evidencia conviviendo con otros terópodos, ni megaraptores, ni abelisaurios. Te fuiste a otro lado y como que había una aceleración. Es muy probable que estos sean el momento en que estamos, la etapa del desarrollo de la paleontología argentina, y seguramente en los próximos años, como bien preveía Diego, 500 años más tarde en Argentina vamos a tener un registro fosilífero mucho más completo y permitirá saber mejor cómo era esta dinámica de las faunas, de la flora, qué era lo que ocurría bien de una manera mucho más específica cada año, millón tras millón. Sí, inclusive podemos hablar de hasta nuevas familias podrían aparecer. Porque cuando aparecieron los megaraptores, ¿quién hubiera sospechado que tengamos de golpe ese grupo acá en Sudamérica? Totalmente, totalmente. Miren, yo no sé si ya tenemos que ir redondeando, ¿no es cierto, señor director? Sí, pues Ya son menos 10, ¿no? 19:50, menos 10. No sé si tienen alguna cosa más para comentar ustedes. Contanos vos, en buena persona, porque vos, ¿qué hiciste el doctorado? ¿Con qué? Sí, con los dinosaurios carnívoros de la Argentina. Bueno. ¿Ese era el título de la tesis? Sí. Claro. Qué piola. Y el Carnotaurus fue uno de tus capítulos sí, más importantes en tu vida, ¿no? Incluía desde el Herrerasaurus, como dinosaurio carnívoro del Triásico. Luego pasábamos al Jurásico, el Pianigisaurus floresi, que no lo mencionamos. Un gran descubrimiento de José Bonaparte, hecho en la provincia de Chubut. Estamos hablando de rocas de unos aproximadamente 150 millones de años. Pasamos después, también incluí en la tesis, y obviamente me dirigió José Bonaparte, o sea, era él el que me dio esa temática. En ese momento, estamos hablando de 1984, 1989, ese fue mi caso, pero más o menos de manera paralela, otros compañeros brillantes paleontólogos que también José Bonaparte los estaba guiando. Guillermo Rougier, que estudió los mamíferos mesozoicos, y Luis Chiappe, el querido Luis Chiappe, que Bonaparte lo orientó, lo inició en el camino del tema de la descripción y evolución de las aves mesozoicas. Hoy Luisito Chiappe, que vive en Estados Unidos, en Los Ángeles, es un referente internacional acerca de lo que ha sido la evolución de las aves mesozoicas. O sea, ese fue un momento, afortunadamente, que me tocó vivir en la década del 80, principios de los 90, en donde, formando parte de ese grupo de Bonaparte, donde vos también formaste parte, lo integraste, se estaban generando luminarias que hoy están escribiendo capítulos de la evolución de los vertebrados. Un Guillermo Rougier en Ohio, un Luis Chiappe, y acá por suerte que en la Argentina lo seguimos teniendo, un Diego Paul, que está de vuelta con nosotros. Bueno, Fer, la verdad que tu tesis en ese momento debe haber sido súper emocionante de encararla, ¿no? Porque ahí en ese momento es como que estaba apareciendo por primera vez la punta del iceberg de los carnívoros, ¿no? Con estos linajes nuevos, los abelisáuridos entre ellos, obviamente, que terminan caracterizando a lo que es la fauna del hemisferio sur. Vos sabés que te voy a contar una cosa que nada que ver. ¿Cómo era que escribíamos la tesis doctoral? Era obviamente escribir con la virome, pero después había que pasarla en limpio. Y en aquel momento, 1984, 1987, 1989, era máquina de escribir.
¿sí? Ya forma parte de los museos, esa tecnología humana ya olvidada. Y el que en ese momento tenía una computadora, que era una Adrian Commodore 69, 64. ¿eh? 64. 64, era Luis Chiappe, ¿sí? Y entonces Luisito a mí me brindó una posibilidad gigantesca para poder escribir la tesis doctoral en su computadora, que había que ir a la casa de él. Así que yo entraba, era el intruso en la casa de Luis Chiappe, en el barrio de Palermo. Luisito obviamente vendría al museo, me dejaba ahí solo, tranquilo en la casa, y yo trabajaba todo el día, o la mayor parte de la tarde, pasando los datos a la computadora. Así que la impresora era una impresora de punto, que hacía un ruido bárbaro. Pero bueno, era un placer ver cuando en esos formularios continuos que daban las impresoras de aquel entonces, iban apareciendo todos los datos que iba volcando. Y había que hacer los dibujos con una lapicera que se llamaba Rotring, que era tinta china, e ir haciendo todos los dibujos. Bueno, a mí me gustaba. Y una de las cosas, de los placeres que tuve, fue el de hacer los dibujos del Carnotaurus. En el año 1990 publicamos Bonaparte, primer autor, a mí me tocó ser segundo, y también tuvimos la participación de Rodolfo Coria, gran paleontólogo con una enorme trayectoria en Neuquén. Hicimos la descripción del Carnotaurus. Entonces Rodolfo, por un lado, hacía algunos dibujos, las vértebras, y a mí me tocó hacer el cráneo. Así que hubo que hacer toda no era que se le sacaba fotos y después lo pasabas y lo redibujabas, sino que había que proyectar todas los puntos. En otro día lo voy a comentar mejor y lo ilustraremos. Pero bueno, fue para mí una enorme alegría poder participar en esas descripciones, donde cierro con esto, Diego, y hablo de la capacidad de Bonaparte. Me acuerdo uno de esos días, después de haber tenido todo el material preparado del Carnotaurus, dice: vení, pibe, vamos a poner esto, como él decía, pibe, ¿no? Y entonces te hacía trabajar ahí en el subsuelo del museo, pone el respaldo de una silla, otra por allá, y trajimos, viste, de esos parantes de las bibliotecas, justamente este que tengo acá atrás, y entonces lo ponía entre los respaldos de la silla, y dice: empecé a traer las vértebras cervicales, las vértebras del cuello del Carnotaurus. Y entonces colocaba en serie todas las vértebras del Carnotaurus en esa línea que él había generado. Yo estaba sentado ahí, Bonaparte en su escritorio, y con su máquina de escribir, no computadora, empezaba. Se ponía los anteojos con un montón de aumento que les hacían los ojos bien grandes, y empezaba furiosamente a escribir a máquina y a describir cada vértebra. Vértebra cervical número 3. Las características son estas: la espina neural, los procesos transversos, etc. ¿Cómo es la cervical que le seguía? Y ya prácticamente en esa furiosa manera de escribir, Bonaparte ya había tenido una comprensión de cómo era la estructura del cuello del Carnotaurus. Y finalizo con esto. Así como Carnotaurus tenía esa formidable adaptación de los cuernos, su cuello estaba adaptado como te lo indican cada uno de esos procesos, a tener una gran cantidad de tendones, músculos, que eran los que sostenían ese cráneo, que a pesar de ser chico, corto, debería haber tenido y controlado los movimientos para que embistiera a otros miembros de su especie o algún atacante con esa enorme cornamenta. Entonces seguro que era en ese cogote, muy musculoso, supongo yo, el que le permitía dar movimientos y chocar y defenderse de otros contrincantes. ¿Y el de Diego y el tuyo es también como el Carnotaurus, el cuello? Sí, sabes que el cuello, lo que conocemos, porque hay algunos fragmentos de las vértebras del cuello, todo indica que era muy parecido. Y cuando uno ve el cuello de otros abelisaurios, otros miembros de la familia, también ve esos indicios de gran musculatura. Entonces, probablemente Fer, no sé, quizás tenía que ver con el uso de los cuernos en Carnotaurus, pero también con el uso de la cabeza para predación,
porque al no tener brazos desarrollados, recordemos que los abelisaurios todos tienen unos bracitos diminutos, y cervípedos básicamente les quedaba la cabeza y la mordida para agarrar la presa, para desmembrar, para capturar. Entonces, sin dudas, era su única arma de depredación, ¿no? A mí una cosa que me sorprende justamente esto, ¿no? Que no conocemos. Nos tendríamos que tomar la máquina del tiempo para poder saber qué era lo que hacía un Carnotaurus, un Colequén y otros abelisaurios con su cuello, con su cabeza, con sus Con la brazos. mano, claro. Hay que tener que tomarte la máquina del tiempo, porque realmente no hay hoy un análogo. El Carnotaurus es un animal carnívoro, como si fuera un león, con los cuernos de un toro enormes y bracitos ridículamente pequeños como los de un topo. Es una cosa realmente súper estrafalaria. No hay un bicho que tenga estas No, y características. aparte sabemos que eran recontra exitosos porque en el registro fósiles son comunes. Nosotros vamos al campo y encontramos dientes de abelisaurio, bueno, en todos los lugares donde Sí. estuvieron. No es que son tan difíciles de encontrar. Sí, son las figuritas difíciles porque son carnívoros, pero hay registros en Chubut, hay registros en Río Negro, en Salta. Y no por tener los bracitos Claro. cortitos, y eso fue prácticamente en todos los miembros del grupo de esto de los abelisaurios, no era porque los bichos no se podían rascar, que no les llegaba al cogote la manito, no por eso se extinguieron. Justamente fueron, como bien dice Gonza, animales diversos, abundantes, ampliamente distribuidos por distintos continentes gondwanicos, incluso en Europa hay Sí, abelisaurios. Con distintos O sea, tamaños también. Distintos tamaños, le fue muy bien, a pesar de que los brazos eran recortitos. Sí, totalmente. Uno de los la familia más de carnívoros más exitosa del hemisferio sur, sin duda. África, Madagascar, India, Sudamérica y, como decís, llegando a Europa. Sin dudas. Falta en Australia, ¿no? Creo que ese es el faltante en este momento de abelisaurios. Y la Antártida, pero bueno, ese es otro lío. También Y Antártida, ese- sí. Sí, y bueno, y justamente con esto de que la abundancia vemos de los megaraptores en Santa Cruz, y que no en desmedro de un abelisaurio, parece que a los megaraptores les gustaría el frío. Lo que abunda en Australia son megaraptores. Dientes, dientes y dientes y fósiles, esqueletos de megaraptores, pero no de abelisaurios. Ujú. Así que ahí hay un tema todo paleobiogeográfico muy bueno. que falta por dilucidar. Muy bueno. Ahora, en 84 sacó Bona el Carnotaurus. Sí, ¿Lo estudiaron en el 85? sí, Bonaparte publica Eso es increíble. en el 85 la primera descripción, lo publica él solo. Y es en un trabajo que él creo que de la National Geographic, en donde él vislumbra las relaciones de parentesco con Abelisaurus y con el Noasaurus de Salta. Y en el 88 lo presentan en el museo el montaje, el esqueleto. Así que en 4 años prepararon, estudiaron, hicieron todos los moldes, las copias y el montaje para poner acá en la sala de exhibición. Así que esa cosa de nada, la transferencia a la comunidad, la investigación, ¿no? Todo el trabajo técnico, científico que lo desarrollaba Bonaparte, increíble y en tiempo récord. Sí. Yo tuve la suerte, inclusive en marzo, el año pasado que fui a Japón, al Museo Nacional Tokio, con Makoto Manabe, Chisako, Sakata, de volver a montar esa copia de Carnotaurus que está en Japón. La primera copia que se montó acá, después yo también en el 96 la monté en el Museo de Ibaraki, en Japón, de la prefectura de Ibaraki, y ahora la prestaron para una exposición en el Museo Nacional de Tokio. Así que esa copia no está acá en Argentina, está en Japón. Y la gente se vuelve loco con el Carnotaurus, ¿no? Es un dinosaurio icónico argentino que, bueno, obviamente después salió en todo Jurassic Park, en tantas películas de Disney y todo. Pero digo, qué bueno eso de la historia
corta del desarrollo de descubrimiento, preparación, montaje, descripción. ¿Y ustedes piensan, Diego, ahora hacer ese montaje de este nuevo dinosaurio? Sí, bueno, no sé si ustedes saben, pero en el Museo Ferulio en Trelew está en un proceso de renovación en donde básicamente se va a triplicar la cantidad de exhibiciones que hay, de espacio de exhibición, se va a triplicar o más cuadruplicar la cantidad de dinosaurios que van a estar en exhibición. Así que cuando reinaugure en unos meses va a ser realmente un gran privilegio poder tener una exhibición así en el centro de la Patagonia, porque va a tener a los mayores exponentes de dinosaurios de Argentina. Y el Colequén se va a sumar en algún momento. Si llega el equipo para la inauguración, quizá ahí, quizá un poco después, porque están trabajando ahí contra el reloj para la inauguración de las nuevas exhibiciones. Damas y caballeros, me parece que tenemos que ir cerrando. Diego, muchísimas gracias. No va a faltar oportunidad para que nos juntamos acá en vivo y podamos compartir algo y charlar de otros temas. Pero bueno, felicitaciones obviamente por el descubrimiento, por coronar esto con el nombre nuevo que compartís con todos los fanáticos de los dinosaurios del Colequén Inacayali. Bueno, gracias Fer por la invitación, un placer estar acá. Felicitaciones a ustedes por esto que están haciendo, que está genial. Tuve el placer de ver las ediciones anteriores y cuando quieran nos juntamos la próxima vez en vivo y charlamos de alguno de estos temas de la paleo. Buenísimo. Yo quiero una pregunta más con Diego. Diego, los Abelisaurus, ¿cola se encontró? ¿La cola completa? ¿Alguna Abeli? La cola completa, bueno, Carnotaurus tiene una cola bastante importante, pero creo que la más completa debe ser la de Mayungasaurus de Madagascar. Bien, porque nosotros tenemos una ahora, así que para la próxima se la mostraremos. Esa es la cola bastante del especial. Abelisaurio, del Abelisaurio. Mira, Diego, quiero cerrar con una cosa que no es paleontológica, pero tiene que ver con la naturaleza. Otro día vamos a continuar con esto que acaba de plantear el señor, que van a ser novedades de impacto internacional. Y no exagero, pero tranquilo, en otro momento va a llegar. Dieguito, nada más, quiero cerrar con una cosa para compartirla con vos, con el resto de los compañeros de acá que estamos en este recinto, y también con los que están escuchando. De manera totalmente casual, viendo en el Facebook, vi una foto que me llamó poderosamente la atención, blanco y negro, de un fotógrafo brasilero, aparentemente ya fallecido, apenas estoy aprendiendo algo de él ahora, llamado Sebastião Salgado. Sebastián Salgado. Les recomiendo enfáticamente, Diego, ahí está la foto. Hoy. Una foto impactante. Esto es de una, no sé si lo lográs ver, Diego. Qué lástima, pero espero que los que están viendo el streaming lo hagan y después si no, consultalo, Diego, muy fácil. Estas fotos son del 84, 86, por ahí. Son fotos que estamos viendo del trabajo de gente que iba a buscar pepitas de oro y no sé cuántas encontraría en una mina ubicada en Brasil. El que vemos en la pantalla es este hombre, Sebastião Salgado, un fotógrafo realmente espectacular. Pero les recomiendo que busquen en YouTube no solamente las fotos de él, sino también una entrevista que le hacen, que realmente es fascinante. Yo ayer lo escuché, debe durar 10 minutos, 15 minutos, y realmente me pareció emocionante. ¿Sabés por qué? Porque es un fotógrafo, primer punto, pero el hombre te da, con una gran sencillez y sabiduría, una visión del mundo, de la ubicación del hombre dentro de la naturaleza, el respeto que deberíamos tener por el planeta. Por eso yo les sugiero que vean esta charla que se llama La fotografía según Sebastião Salgado. Y dice, Dios
y la fotografía. Por favor, consúltenlo, porque el hombre es ateo y es profundamente evolucionista, pero realmente las cosas que dicen es extraordinario. Yo creo que les va a gustar a todos y me parece que es muy lindo escuchar las palabras sabias, tranquilas de este fotógrafo en estos tiempos en donde parece imperar la locura, el desprecio por los seres humanos y considerar que los héroes son los empresarios, cuando que los héroes son esos que están ahí en esa foto sufriendo y tratando de ser héroes anónimos que tienen en todos lados el planeta Tierra. Sí, de hecho también miren los documentales porque Fede me contaba, Fede Brizón, que es uno excelente, del cual él es autor, creo, o uno de los autores, con respecto a las migraciones en África a raíz de las guerras que hay en distintos países. Bueno, la verdad que es un autor tremendo. Les recomiendo que hoy lo consulten o mañana. No dura mucho y creo que les va a hacer ver muy bien todo lo que es la ubicación nuestra, la del humano, en el planeta Tierra. Buenísimo, lo voy a buscar, Fer. Gracias por la recomendación. Un abrazo gigante para todos. Chao, Dieguito querido. Nos vemos. Chao, Diego. Chao a todos. Chao. Hasta luego, gracias. Buen fin de...